de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Igual que renunció el presidente de la Junta Directiva de el IDAM. El IDAM. Hoy es martes 5 y amanecemos con muchas noticias preocupantes, pero usted debe tener mucho cuidado cuando está mirando las redes, escuchando la radio, escuchándonos a nosotros, escuchando al que usted quiera. Tiene que tener mucho cuidado porque estamos en un ambiente en la que una de las armas más importantes es la mentira y la desinformación. Entonces usted se encuentra con informaciones contradictorias. Si usted coge la red, cualquiera de las redes, la X, el Facebook, Instagram, las que usted quiera, y si escucha las televisiones internacionales, locales, algunos embajadores, se dará cuenta que hay como una especie de contradicción permanente. Una cosa la está leyendo usted como una verdad y otra cosa como una mentira. Le doy algún par de ejemplos. En Panamá, por ejemplo, ignoramos el problema del agua. Bueno, el problema del agua está ahí y cada día se hace peor. Ignoramos el problema financiero. Y fíjese lo que está pasando en el mundo financiero. Esta es una noticia de hoy. El gobierno de los Estados Unidos ha autorizado a la FED y a la FED ha tomado la decisión de imprimir más billetes. ¿Cuándo se dan estas impresiones? Hay un problema con el dólar, le hemos hablado en diferentes ocasiones con esto. El financiamiento se está haciendo más caro. Ayer los bonos de Estados Unidos a 10 años subieron a 4.48. Ya cuando usted ve que pasa de 4, cuando llega a 3.5, 4, ya usted sabe que está ocurriendo algo. Hay una presión sobre la deuda norteamericana. La deuda norteamericana que sobrepasa ya el Producto Interno Bruto y el déficit fiscal corriente de los Estados Unidos va en ascenso. Y las guerras producen más gastos. Solamente la guerra de Irán, hay cifras que van, fíjese, las cifras oficiales de 15.000 millones, las cifras extraoficiales de 25.000 a 35.000 billones. Entonces, muy por encima. Sí, es como mirar dos mundos totalmente diferentes. Estoy hablando de los medios norteamericanos. Usted encuentra al presidente de Trump llamando a una operación ayer, que era la apertura del estrecho de Hormuz, y la práctica pasó que solo 4 barcos pasaron. Y hay una escasez de petróleo. En tanto en Europa, en el Oriente, en el mismo, la misma península arábiga no está produciendo. Un ataque ayer de Irán contra los Emiratos Árabes Unidos, contra refinerías, en el momento en que se estaba hablando de que se iba a permitir el paso, porque Estados Unidos iba a escoltar, bueno, solamente 4 barcos pasaron, y además se reportó que 2 destroyers norteamericanos habían sido atacados y los Estados Unidos negó esto. Después Irán subió una película en la que aparecen esto. Entonces uno no sabe qué es la verdad y qué es la mentira. Recuerde que en una guerra la primera víctima es la verdad. Entonces es su deber buscar diferentes fuentes y ser precavido en la información que usted maneja. No la tome como una verdad absoluta, no importa de qué parte usted tenga mayor propensión a estar. Lo importante es entender lo que está ocurriendo y el efecto que eso tiene en nosotros. Le explico esto es para traerlo a Panamá. Nosotros en este momento, ¿qué situación tenemos desde el punto de vista financiero? Nosotros tenemos un presupuesto altamente deficitario y que cualquier financiamiento a ese presupuesto va a ser más caro de lo previsto. Como consecuencia van a pasar 2 cosas. Nos vamos a endeudar más para obtener menos dinero. Y 2, vamos a aumentar el déficit corriente y vamos a aumentar la deuda. Esas son las realidades. Y tenemos un problema. Una política actual
en la que te ponemos en riesgo la seguridad jurídica, ¿sí?, nos trae menos inversiones. ¿Quién quiere invertir en un país de baja seguridad jurídica? Fíjense lo que pasó en el Mediano Oriente. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, la misma Arabia Saudita, todos esos países, Bahrein, todos esos países eran altamente solventes. Y desde que comenzó la guerra todo el mundo salió viviendo. Se cayó el turismo, se cayó. La gente sale huyendo y enfrentan problemas con el eurodólar y con el petróleo. Y esto tiene un problema serio entonces en la región. Ese problema serio se transmite para Europa y se transmite para los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en este momento, el promedio del galón de gasolina es de 4.46. Hace unos meses, al tomar posesión el presidente Trump, el promedio era 2.92. Eso quiere decir que hay 4.46. Hay un incremento del promedio de $1.57. Entonces los norteamericanos rechazan la guerra porque eso le está pegando directamente en el bolsillo a ellos. Recuérdense que los Estados Unidos, el sistema de comunicación por vía de trenes y de buses es muy malo. Y entonces la gente depende de su carro. El desarrollo del carro en los Estados Unidos se hizo fundamental y esencialmente porque no se desarrolló el transporte público. Entonces la industria automovilística es importante en los Estados Unidos, es fundamental. Entonces cuando usted le pegan allí, y las distancias son grandes, póngase en ejemplo nada más, Texas es 10 veces más grande que Francia. Texas. Solo ese estado. Solo ese estado. Entonces, este problema ha hecho que para los norteamericanos el rechazo de la guerra y el rechazo de las políticas de Trump con respecto al problema este del petróleo es de 70 y pico %. Sin embargo, ellos tienen un mecanismo que es la emisión de papel. Nosotros los panameños no tenemos emisión de papel. Nosotros lo que tenemos es que pedir prestado. Y entonces, los mercados internacionales están más caros. Aunque usted puede rebuscar por ahí, por Europa, algo más barato, al final usted tiene que conseguir dólares para pagar en dólares, porque nosotros no tenemos moneda, que no sea oficialmente la del dólar. Entonces, todas estas cosas son importantes mantenerlas, porque lo que más debe interesarnos a nosotros es cómo vamos a manejar el asunto interno. En Panamá, el precio del petróleo está subiendo, el precio de la gasolina y el precio del diésel, el precio de los insumos agrícolas está subiendo. La canasta básica, lo que usted compra, el que va a los supermercados, se dará cuenta de cuánto cuesta el servicio, perdón, la carne, los vegetales, la pasta dental, el papel higiénico. Todo está subiendo. Sube menos que la cifra oficial, porque la inflación es diaria. Entonces, si aumenta el diésel y aumenta la combustible, todo va a aumentar. Y si yo hago más deficiente los servicios públicos, como el agua, ¿qué obligo a la gente? A tener que pagar por botella que antes no pagaba. A tener que utilizar otras cosas que no utilizaba. Medicinas, por ejemplo. Si yo deterioro los servicios del sector de salud, estoy afectando directamente a los que menos ingresos tienen. Porque los que tienen ingresos más altos pueden ir a la farmacia y comprar cualquier medicina. No identifican esas variantes, claro. Para ellos es secundario. No les impacta. Para nosotros es primario. Entonces, esa es la realidad. Por eso yo ayer llamaba la atención de que yo tengo la asamblea reunida en sesiones permanentes para mirar un tema que no es de los temas centrales de este país. Los temas centrales de este país es el desempleo juvenil, el desempleo en las provincias, el desempleo en el campo. Esa es una. Empleo y salario. Son dos cosas que van unidas. Por eso me gustó mucho escuchar, creo que fue en debate abierto, ayer lo escuché, al señor director de la CONEP, ¿cómo que se llama? Gabriel Díez. Gabriel Díez. Escuchar el planteamiento de un panameño
empresarios, hablando sobre la necesidad de tener un acuerdo entre empresarios, trabajadores. Y eso es importante, ¿para qué cosa? Nosotros tenemos que hacer rápidamente inversiones importantes en el Canal de Panamá para generar empleo. Tenemos que escoger un nuevo director del Canal de Panamá, y a diferencia de otros comunicadores sociales que aprecio y respeto, los panameños todos tenemos que tener una opinión sobre eso. ¿Por qué? Porque esa es nuestra principal empresa, y esa no es, aunque tenga independencia judicial por la Constitución, tiene dependencia política porque fuimos nosotros los panameños los que logramos el levantamiento del Estado colonial. Entonces, ¿quién va a ser el próximo director o directora de la Casa Social? Nos debe interesar. Claro que nos debe interesar. Y la razón por la que renuncia a esta figura importante, justo ayer, nos debe permitir de alguna manera cuestionarnos de qué está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Así exactamente. Es. Y fíjese que por qué importante es que saber por qué renunció el presidente de la Casa Social. ¿Y por qué renunció el presidente del IDAN? ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por el bochinche? No. Porque nosotros necesitamos tener, desarrollar en la gente confianza en el gobierno. No hay nada peor para manejar una crisis. Y miren el problema que tiene el presidente Trump, que es una de las potencias más grandes del mundo, la potencia más grande del mundo militarmente hablando y la segunda potencia económicamente hablando. Entonces, hoy tiene que tomar medidas serias, y el desempeño, la evaluación de desempeño del gobierno de Trump está por el piso. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a los norteamericanos son políticas que afectan su vida. Entre ellos, por ejemplo, el problema del incremento de la inflación. Trump niega la inflación. Y la política exterior de los Estados Unidos es una política permanentemente de irrespeto a los demás dignatarios del mundo, y particularmente al Papa. Este jueves se va a reunir el secretario de Estado con el Papa, entre otras cosas, para ver el problema de Cuba. Entonces, creo que hay una falta de entendimiento del gobierno y entender quién es León XIV. León XIV es, si bien es cierto, es un norteamericano de nacimiento, él es peruano por formación. Entonces, todas estas cosas están enrareciendo el ambiente suficiente como para que usted, como panameño y panameña, saque un poco de su tiempo y trate de entender y no compre de primera fase la información si usted no la busca adecuadamente, porque está surgiendo demasiada información falsa que hay que saber buscar. Óigame, otro de los temas que abordamos dentro de los titulares y que me gustaría comentar con usted, ingeniero, es la opción de buscar modelos, las opciones para resolver la crisis del IDAN. Es un tema que hemos venido tratando en el informativo, y salió un contenido bien interesante en el periódico La Prensa el día de hoy. En un país como Panamá, con 52 cuencas hidrográficas, el quinto con mayor pluviosidad anual y poco más de 4 millones de habitantes, el tema del agua no debería hacer crisis, pero la hay, y por falta de agua cruda no es. La creciente demanda del servicio en un territorio con escasa planificación territorial y débil gobernanza han llevado las crisis a un punto en que los gobiernos ya no pueden o no deben ignorar las decisiones de fondo con respecto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. El tema es recurrente en foros privados, públicos, y los reclamos de los consumidores copan redes sociales y las denuncias en el 311. Mientras tanto, el rezago en la toma de decisiones ha conllevado crisis periódicas que ha tenido como víctima oficial al director de turno. Designaciones para 5 años han terminado en varios o en periodos de 2 o 3, con un mínimo de 2 directores ejecutivos por administración, sin que eso signifique que el problema de fondo o la crisis del momento se resolvió. De hecho, en la crisis del presente periodo, además de la salida del director de la entidad, se reporta la de segundo y la del presidente de la Junta Directiva, Manuel González Ruiz, quien habría renunciado la semana pasada, aunque no ha habido comunicación oficial. Presentan un listado importante acá de los directores por periodo, iniciando desde 1999.
hasta el presente año. Y, por ejemplo, el abogado y analista Rodrigo Noriega lo plantea de la siguiente manera: es fundamental entender que para que el IDAN funcione hay que despolitizarlo, es decir, el administrador o administradora debe ser nombrado por un periodo mucho más largo para que pueda implementar políticas públicas de más duración. Segundo, aunque la ley permite que se aumente la tarifa, en la práctica los políticos no van a permitir porque eso significa impopularidad. Lo que resulta es que el IDAN queda sin recursos, añade dependiendo las transferencias del gobierno central, y esas transferencias son usualmente para construir nuevos acueductos y no reparar lo que ya se tiene. Por otro lado, hablando del Pacto Nacional, durante la administración de Laurentino Cortizo se desarrolló lo que se denominó el Pacto del Bicentenario, un diálogo nacional moderado por Naciones Unidas, cuyo objetivo fue consensuar soluciones a problemas estructurales del país con el aporte de todos los panameños. Como parte del trabajo realizado por las comisiones, se establecieron 187 acuerdos, de los cuales 10 tienen relación con problemas y obstáculos identificados en el tema del agua. La Comisión del Agua del Pacto del Bicentenario acordó proponer un cambio constitucional para asegurarle el agua como patrimonio nacional, así como para crear una institucionalidad especializada para la gestión del recurso, implementar el marco legal existente y fomentar la gestión interinstitucional e integrada. Respecto a la infraestructura, hablaron del sistema de tratamiento de aguas residuales, está colapsado y la institucionalidad no tiene recursos para mejorarlo. También concluyeron que es una oportunidad para que los gobernantes actuales y sucesivos asuman el compromiso de tomar medidas y decisiones para avanzar con estabilidad y asegurar la gobernanza. El pacto y sus acuerdos es también una invitación a reconstruir instituciones consecuentes con las expectativas de toda la población panameña. Señala el documento que se recibió, donde se recibieron 175.922 aportes de todos los panameños. Hay otra propuesta valiosa y es la propuesta del modelo de la ACP. Todo tiene que ver con la gobernanza y mejores prácticas, afirma Eric Martínez, y describe la aspiración de la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua Potable, una institución autónoma de verdad, con una junta directiva de clase mundial que decida, que tenga independencia administrativa y financiera y que, como cualquier empresa, decida su tarifa. Pone el ejemplo de Empresas Públicas de Medellín, la que establece su tarifa, que cubre sus costos y le da una ganancia que se reinvierte. El agua añade no es un problema para la gente porque se trabaja como si fuera una empresa privada, aunque es estatal. Se siguen buscando soluciones. Lo cierto es que tenemos una situación muy complicada. Ayer conversábamos con una persona que salía a protestar o que salía a reclamar que le llenaran unos tanquecitos de agua y fue detenida. Es una situación que se viene generando y que seguimos abordando aquí porque no hay solución aún. Fíjese, esto que usted comenta del periódico La Prensa, déjeme decirle un par de cosas. Es cierto que nosotros tenemos una cuencas hidrográficas suficientes para tener agua, pero hay que añadirle lo siguiente: las cuencas hidrográficas y los ríos que sirven a la mayor cantidad de población del país, que están en el Pacífico, se encuentran en estado deprimente. Nosotros tenemos que tener una política de mantenimiento del agua cruda. La Villa está contaminado, los ríos de Estibaná están contaminados, los ríos de Chiriquí, los ríos de Veragua, Santa María, para darle algunos ejemplos. Y allí se concentra la mayor población. Pero ¿cuál es el otro problema que tenemos? Tenemos como 4, 5, 6 instituciones que tienen que ver de una forma o la otra con el agua. El IDAN no es una empresa. Es una gastadora de dinero, de las inversiones, y se utiliza su producción, entre otras cosas, para negocios. Esa es la verdad. Entonces, nosotros la primera cosa que tenemos que hacer es convertir al IDAN en una empresa. Una empresa que tenga capacidad de financiarse, pagar sus gastos de operación y sus gastos de mantenimiento. Si entendemos ese problema es más serio que el problema de combustible. El agua es más importante desde el punto de vista desde todos los puntos de vista, y se va a hacer cada vez más cara. Entonces, en este momento no va a salir más caro porque los costos para producir procesadoras cada vez son más altos, y para producir tuberías de distribución de transmisión de agua con gran caudal
para llevarlo después a tuberías más pequeñas. Esas tuberías hoy son más caras. Entonces yo tengo que tener, hay un grupo de muchachos de nuestros, de muchachos porque son jóvenes, no por más nada, profesionales nuestros, que están haciendo un esfuerzo por ver este tema. Entonces yo tengo que aprovechar ese conocimiento, exdirectores, para saber qué tengo que hacer. No es el problema de poner un director, es el problema de saber hacia dónde voy a ir para saber quiénes son las personas que debo poner allí. Es al revés. Nosotros queremos poner a la persona y le decimos, resuelve el problema. O sea, el plan tiene que existir sin importar quién esté, qué figura se encuentre. Claro, desde después yo tengo que decir, bueno, para tener el manejo de las cuencas hidrográficas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para producir aguas crudas frente a las tomas de agua de las presas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una empresa estatal, una empresa mixta o una empresa privada? Esa discusión la tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir invirtiendo en el IDAN para botar la plata, porque no la tengo y cada vez va a ser más costoso. Entonces estamos controlando el presupuesto por una vía artificial. Cerramos, abrimos el presupuesto, cerramos y abrimos el presupuesto y después le decimos, usted no, yo le di a usted 100 millones y usted nada más se ha gastado 10 millones, pero es que usted no me dejó gastarlo. Entonces, y creo que necesitamos el esfuerzo de estos muchachos profesionales nuestros y nuestro mejor. Y no hay que traer gente de afuera. Nosotros tenemos aquí en Panamá el talento suficiente desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de ingeniería mecánica, desde el punto de vista de ingeniería estructural, desde el punto de vista de economía, de finanzas, para poder decidir cuál es el plan de agua que queremos hacer. Mire, por ejemplo, en base a lo que dice de la empresa mixta o la alianza público-privada, Fernando Aramburu, en este mismo informe que nos brinda la prensa en el día de hoy, él es economista y ex director del IRRE y fue gerente de Petroterminal de Panamá. Él propone que se tenga una institución pública o mixta o una alianza público-privada que produzca el agua y la potabilice, y que se establezca una combinación de plantas potabilizadoras públicas y concesiones privadas dependiendo de la zona y de las condiciones. Tratar de reestructurar el IDAN no es factible mientras esté la política metida y lo va a estar así lo conviertan en autoridad o traten de transformarla. Podrá funcionar por un tiempo, después se politiza, eso se ha demostrado una y otra vez en las empresas públicas. Por ello propone que el servicio siga siendo público con tarifas reguladas y fiscalización de la calidad del servicio que se ofrece por parte del Estado. Yo quiero corregir esto. Yo estoy de acuerdo conceptualmente con este planteamiento de Fernando Aramburu, que lo hizo aquí también. Pero no debemos confundir. Nosotros necesitamos una política frente al agua. De confundir que no convertir la política. Una cosa es la política, la politiquería, y otra cosa es la política como un arte de gobernar. Yo tengo que tener el agua. Tener agua, tenerle un precio y tenerle un precio también que piense en cómo la comunidad me lo tiene que pagar. Hoy, la realidad de hoy es que de la mitad del agua que se distribuye, no te hablo de la que se pierde, de la que se distribuye, la mitad solo se paga. Y las inversiones que estoy haciendo ahora mismo no se pagan y no hay mantenimiento. Entonces hay partidas y hemos creado tantas instituciones. El CONADE, por ejemplo, es una institución creada para eso, para salir del paso y porque es más rápida y obvia. Cada vez que usted le da a un funcionario niveles de discrecionalidad, usted está aumentando la corrupción. Entonces hemos creído que eliminando la discrecionalidad eliminamos la corrupción. No, lo que hacemos es expandirla exponencialmente. Sí, no es lo mismo 2 más 2 que 6 que 2 elevado a la 4. Es exponencial. Se va creciendo de una forma más rápida y a mayor velocidad. Entonces, entender este problema no es un problema tan difícil. Es un problema ponernos de acuerdo. Entonces, no podemos, yo no le voy a pedir al director del IDAN que resuelva el problema del agua, sino él no lo va a poder hacer. Con el actual sistema no lo va a poder hacer. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente.
en Herrera, en Los Santos, no vamos a tener, porque tenemos que saber cómo manejar la villa, cómo manejar los ríos Estibaná, cómo manejar la correlación entre la agricultura y la ganadería y el agua potable, el costo del agua potable, las inversiones que tengo que hacer, dónde voy a conseguir el dinero, qué tipo de empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir al IDAN en una empresa. Para hacerlo, yo tengo que tomar una serie de políticas con respecto a esto. Para mí, lo mejor es tener una empresa mixta que me permita a mí poner yo mis plantas como activo, el agua, ¿no así? Y que las empresas que vengan a encargarse de eso pongan el capital y me compren esto que yo tengo aquí y hago un depósito de ahorro para el mantenimiento de todo este sistema. Hay miles de formas para hacer esto. El problema es que no tenemos la voluntad de hacer este cambio. ¿Por qué decimos? Es que la gente está en contra de eso. La gente está en contra de la privatización. La gente lo que está en contra es de no tener agua y tener el servicio malo. La gente lo que está en contra de que el servicio sea ineficiente. La gente lo que está en contra es que el servicio no exista. La gente lo que está en contra es que tú hagas cosas sin decirme cómo me afecta mi vida. Entonces, el agua, la luz eléctrica, el alcantarillado, la distribución de las parcelas aquí en el área metropolitana que se hacen para una casa y de pronto las venden y hacen un condominio y le cambian la zonificación para hacer un edificio de 40 pisos y entonces el problema de la contaminación en todo sentido, del agua, de desperdicio, de transporte, arman tal nivel de enredo por hacer negocios. Entonces necesito, paralelo a esto, una política para enfrentar la corrupción estructuralmente, no perseguir a fulanito y a sutanitos en forma de y el amiguito no. Lo que yo necesito son políticas públicas con claridad y explicársela a la gente. ¿Usted quiere política pública más importante que recoger la basura? ¿Por qué no la corregimos? ¿Por qué no tenemos una política nacional para todo esto? ¿Por qué no tenemos una política para fortalecer los gobiernos locales? Entonces, ¿por qué no la tenemos? Porque la estructura de la politiquería ha vencido a las necesidades de políticas públicas. En un mundo como este, que está cambiando a una velocidad, los que no se quieren enterar, no se enteren pues, pero el mundo está cambiando a una velocidad y nosotros